Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en la programación Cheme TV Noticias y su informativo online con esta serie de entrevistas que hemos tenido para el día de hoy. Está con nosotros el doctor Lenín Fierro Silva, porque vamos a tratar dos temas muy importantes de interés colectivo. Queremos indicarles de que agradecerles a los amigos y amigas que ya se están conectando con esta programación Cheme TV Noticias. Agradecerle a don Carlos Gavilanes por este espacio que nos permite para poder llevar adelante estas clases de entrevistas. Gracias a don Carlito Gavilanes, nuestro querido compadre de Cheme, por este espacio. Saludamos con el doctor Lenín Fierro Silva. Bienvenido, doctor, a esta programación. Gracias, licenciado César León García. Gracias a Cheme TV, informativo online, y a los ciberescuchas que se encuentran o que están atentos a este programa, a este espacio que permite o que convoca a reflexionar, a desarrollar el juicio crítico, a conocer la realidad, para en base a eso tener claro el panorama sobre aspectos de interés local, nacional o internacional. Verá, doctor, sucede que la Junta Cívica que preside don Carlos Gavilanes Ordóñez está interesado en tener como documento lo que corresponde a las coordenadas de la parroquia Huaquillas. Esto se da por cuanto el decreto de cantonización de Huaquillas en su parte principal indica de que los límites del cantón Huaquillas serán los límites de la parroquia Huaquillas. Por lo tanto, tiene que darse esos límites. Lamentablemente, el Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, cuando solicita esos límites al Ministerio, permítame este documento, el detalle de los límites de la parroquia, al detallarlos, pone unos puntos, unos que están en Chile, otros que están en China. Bueno, es horroroso lo que pone. Esto ha hecho pues que durante este tiempo, desde 1980 y que se cantoniza Huaquillas, haya un problema con el hermano Cantón Arenillas, pero que en definitiva problemas de tierra con el Cantón Arenillas no reclama Huaquillas, no hay eso. El problema es la redacción de el detalle de los límites de la parroquia. ¿Cómo debemos de operar los fronterizos y especialmente la Junta Cívica? Doctor, ¿cuál es su criterio? Bien, gracias, licenciado. Bien, primeramente, un pueblo que no conozca su historia está condenado a perecer o está condenado a tener un pensamiento difuso, en este caso particular, sobre sus límites, sobre su territorio, que es parte, lógicamente, de una identidad, parte de una situación propia, cultural, intrínseca de un pueblo, en este caso de Huaquillas. Entonces, teniendo eso presente, yo quiero saludar la acción de la Junta Cívica precedida por el ciudadano Carlos Gavilanes Ordóñez. Recuerdo que en su momento fue consejero provincial del Consejo Provincial, y me parece en tiempo del doctor Luis Serrano García, por allá por 1984. Entonces,
Es loable la acción de la Junta Cívica porque como un espacio organizativo, socio-organizativo de la población que está sintonizado con la identidad de un pueblo, con sus valores ancestrales, con sus costumbres, con su territorio, lo que está planteando es algo justo. No es ninguna situación fuera de lo normal, porque lo único que se dice, bueno, lo que queremos es que se respete el territorio de la parroquia Boquillas, tal y conforme la aprobó el Consejo Cantonal o el ilustre Consejo Cantonal allá por el año, de lo que tenemos conocimiento, allá por el año de 1964. Entonces, ahí lógicamente están establecidos concretamente y que salió publicado, me parece, es de la información que tenemos, es en el registro oficial número 47 del 6 de febrero de 1964, en el que se establece los límites, lógicamente que en esos tiempos, como era costumbre, se establecía en base a hitos, a puntos de referencia que existían, y tenemos que para esa época, lógicamente, lo que había como puntos de referencia eran algunos de lo que tenemos, lo que recoge la historia, es la Poza de Bermejo, el punto de Cuchareta, las Pampas del Tono, tenemos también el sector de Callancas Nuevo, etcétera, que lo que tiene que ver, entonces, esos puntos de referencia que tienen que ver con la situación territorial de ese momento, lo que está haciendo la Junta Cívica, de lo que tengo conocimiento, es la ubicación de esos puntos en coordenadas. Como son en línea recta, conforme se habla, o sea, no hay situación de discusión básicamente ahí, sino son siempre en línea recta. Entonces, ubicando, a ver, este punto, o este mojón, o esta poza, etcétera, la poza de Bermejo, ¿cuál es los puntos de coordenadas que caen o que dan exactamente en la poza de Bermejo? Entonces, de tal suerte que esos puntos lo que se está haciendo es ubicar con las coordenadas UTM georreferenciadas en el punto mismo, de tal suerte que eso nos va a arrojar una situación exacta de los límites, sin violentar nada, sin quitarle nada al hermano pueblo de Arenillas, porque lógicamente ellos tienen su territorio y eso no está en discusión, eso está muy claro. Entonces eso permite lógicamente entonces la claridad y clarificar aquello, de tal suerte que se elabore el documento técnico, científico, porque es un documento en base a la situación satelital, no es una situación antojadiza, es una situación ya real, que va lógicamente, que es diametralmente opuesto a lo que usted señalaba, el asunto de que, de acuerdo al informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, al momento que se le impide la información respectiva, entiendo que ellos también se apoyaron, el Ministerio de Relaciones Exteriores en esa época se apoyó en el Instituto Geográfico Militar, etcétera, y lógicamente pues hubo lo que usted dijo, un exabrupto, y que eso viene ubicando esos puntos de coordenada con la realidad, lógicamente caen en otros lugares del planeta, o sea, Chile, China, pues es una situación totalmente distante, pues significaría que prácticamente solamente Guaquillas es un territorio vasto, inmenso, y aquello pues la realidad geográfica no nos permite ni siquiera pensar en aquello. Entonces eso, más bien el trabajo de la Junta, lo que está haciendo es ubicar en el espacio que está determinado conforme los datos de los puntos de referencia, ubicar las respectivas coordenadas. Entonces, eso es, me parece, como lo indiqué, un aporte valioso para definitivamente dar por culminado un asunto que aparentemente era un asunto o sea, que generó en su momento un conflicto, enfrentamientos
que no tenían en esencia razón de ser. ¿Por qué? Porque la razón no pide fuerza. Los espacios como puntos referenciales, como indicaba José Bermejo, la Cuchareta, Cayán Caldera, etcétera, existen. Las Pampas del Tono existen. Lo único que había que poner era ubicar cuáles los puntos de coordenada que caen ahí de acuerdo al satélite existente en esta parte del planeta. Claro. No es inventar nada nuevo, simplemente es clarificar, pero en todo caso es una iniciativa ciudadana que el precio no es el dinero, el precio que hay que reconocer en este caso a esta junta, a la Junta Cívica, sería en cuanto a su aporte a zanjar, a contribuir a evitar más malos entendidos de los que ya han habido lamentablemente, y que producto de esos malos entendidos no ha habido ni ganancia ni para los guaquillenses ni tampoco para los hermanos del Cantón Arenillas. Y más que todo porque los límites de la parroquia Guaquillas, que tienen que ser los límites del Cantón Guaquillas, es un acuerdo. Es un acuerdo que se dio una noche en la alcaldía, en ese tiempo de Errol Jarra y en la ciudad de Machala, cuando se estaba tramitando la cantonización de Guaquillas en el Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Entonces, Arenillas, porque Guaquillas había presentado inicialmente el proyecto incluyendo la parroquia Chacras y me parece que a las islas, una de las islas de acá de Santa Rosa. Y lo que querían los dirigentes y defensores de Arenillas era de que Guaquillas, bueno, que se cantonice, pero sin chacras. Y que los límites del nuevo Cantón Guaquillas sean los de la parroquia Guaquillas. Eso fue lo que pelearon los dirigentes de Arenillas, que está plasmado en un documento, la firma de ellos, tanto de los dirigentes de Arenillas como los dirigentes de Guaquillas, que aceptaron ese pedido para que Chacras no forme parte del nuevo Cantón Guaquillas. Sí, efectivamente, licenciado. Para 1980, que fue ya el año, luego del 1979, que fue un año electoral, el ascenso del presidente de la República, Jaime Rodríguez Aguilera, lógicamente entre sus planteamientos para Guaquillas fue la cantonización del Guaquillas. Así es. Entonces, pero ya en el caminar del trabajo de la Junta pro cantonización, hubieron lógicamente hubo la acogida en el Congreso Nacional en ese momento. Sin embargo, lógicamente hubo las dificultades en relación con el hermano Cantón de Arenillas. ¿Por qué? Porque habían pueblos como Balsadito, Guavillo, Chacras, el propio Carcabón, que tenían su acuerdo en ser integrantes del nuevo cantón, en razón de la situación pues en la que se encontraban, de abandono y otras situaciones propias de esa época. Entonces, frente a ese hecho, pues la población de la ciudad de Arenillas mostró su oposición. Entonces, y lógicamente para zanjar esas dificultades, de lo que se recuerda, hay un documento que es histórico y que es claro, determinante respecto al tema de la creación del Cantón Guaquillas, es la intervención como mediador del alcalde del Cantón Machala, el ingeniero Errol Carro y Betancourt, que había convocado a la Junta Cívica del Cantón Arenillas, pro contaminación, había convocado también a la Junta Cívica de Arenillas y a los municipios del Cantón Arenillas para una reunión para tratar de llegar a un acuerdo de conciliar posiciones y dar paso y contribuir desde su posición a la creación del Cantón Guaquillas, a dar su aporte
¿no? Entonces, ese aporte se da lógicamente ya en la madrugada. Sí, Lógicamente, luego de todo lo que conocemos, de lo que nos recoge la historia, de todo un debate, de todo un análisis de la exposición de las posiciones divergentes que había, y que lógicamente al final del mismo, para zanjar el diferendo, el desacuerdo, lógicamente quienes dirigían la Junta Cívica en el caso de Huaquillas, el profesor Reinaldo Reyes Carrión, me parece también estuvo ahí el señor Osvaldo Valareso, que luego también fue concejal del cantón, del primer cabildo, ¿no? Y también otros personajes que dieron su aporte o lideraron ese movimiento cívico pro cantonización, zanjando finalmente en el hecho de que los límites, la creación que Huaquillas iba a crear únicamente con la parroquia, lo que era la parroquia Huaquillas, la parroquia civil denominada Huaquillas. Entonces, con los límites que habían sido aprobados por el propio Consejo Municipal del Cantón Ardillas allá por el año de 1964. Y que cuando crea la parroquia. Así, cuando se creó la parroquia. Y que si hubiesen otros pueblos que se hiciesen posteriormente adherir a Huaquillas, por ser parte del Cantón Huaquillas, lógicamente lo harían bajo los procedimientos que la ley determina o determine. Claro. Entonces, lógicamente, eso permitió avanzar, porque generó un conflicto. Recuerdo que los hermanos del Cantón Ardillas se paralizaron, y en una de las tantas movilizaciones que se realizaron a Quito, los conciudadanos que viajaron a la capital tuvieron que regresar y entrar por Puerto Hualtaco. Entraron llegaron hasta Machala, de Machala a Puerto Bolívar. En Puerto Bolívar se cogieron las lanchas, esas grandes, y me parece que en 2 o 3 lanchas de esas entró la gente, y llegamos hasta Hualtaco. Claro, Hualtaco, sí. Ahí yo recuerdo incluso un hermano mío, el mayor, Washington, él participó en ese viaje, y lógicamente tocó observar que regresaban conjuntamente con el resto de personas, lógicamente en riesgo, porque de todas maneras cualquier viaje es un riesgo. Entonces el aporte de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de esa época, en esta movilización pro cantonización, fue un desprendimiento cívico, patriótico, y que lógicamente lo único que abrigaba el interés era el de que Huaquillas como tal prospere, se desarrolle, avance, tome nuevos espacios de desarrollo y de progreso y bienestar para la población. Ahora lo que ha habido de malo es que autoridades provinciales y nacionales no han sido lo suficientemente serias, porque ellos han manejado este asunto como que hay una disputa de tierras entre Arenillas y Huaquillas, como que hay una disputa de tierras. No. Eso no hay. Eso, lo que pasa es que eso a lo mejor a alguien le interesa que desencuentros entre los hermanos, porque aquí más bien Huaquillas y Arenillas tienen que sumarse con las lajas, porque yo he dicho y lo sostengo, de que, a ver, Huaquillas no tiene lo que tiene Arenillas, y lo que tiene las lajas, que tienen ganadería, agricultura, pero en cambio ellos no tienen lo que tiene Huaquillas, valga la redundancia, porque Huaquillas es el límite de frontera, la frontera viva. Creo que concordamos algún rato con ustedes, que decíamos que a lo mejor sea la única frontera en el mundo que realmente los dos pueblos, los dos países estén íntimamente relacionados porque hay una unión de las dos poblaciones. De tal suerte que incluso se habla de una ciudad binacional. Tenemos una ciudad binacional. Entonces, la única forma de desarrollarnos los pueblos fronterizos son en alianzas, en acuerdos. Entonces no podemos permitir dar paso a desencuentros, porque en realidad no ha habido. Lo que ha habido es más bien, yo diría, y concuerdo con usted,
es la falta de madurez de las autoridades que han tenido que tratar este problema, este aparente problema. Sí. Porque la realidad no pide ningún análisis sesudo o fuera o extraordinario. Y la razón no pide fuerza. Entonces, lo que únicamente requiere es el compromiso y las voluntades políticas para resolver esta situación que lleva años, pero que en realidad no existe. O sea, también, como decíamos, ha sido la falta de tino, la falta de madurez, la falta de preocupación real por solucionar los problemas centrales, que eso sí tenemos. Problemas que falta desarrollo, que faltan obras, eso falta, pero no nos falta, no tenemos situaciones reales de desencuentros como esos problemas límites. Entonces, eso haber sido tratado lastimosamente en el escenario que lo trató el anterior prefecto, lamentablemente, Esteban Quirola, falta de madurez, falta de tino. Entonces, eso más bien es lo que puede generar desencuentros. Eso más bien, pero en realidad, como hemos dicho, hemos analizado los documentos históricos que son parte de la vida, parte de la situación propia de este proceso aparentemente divergente de límites. No existe, pues saldado antes de que nazca el nuevo cantón. Pues saldado, no fue saldado, sino fue clarificado, diríamos así, con el asunto de que el Huaquillas se crea con los límites que tiene como parroquia. Que fue creada allá en el año 1964. Una ordenanza que creó la municipalidad de Aretillas, creando la parroquia Huaquillas. Entonces ahí dieron los límites de la parroquia. Y esos límites de esa parroquia son los que hoy la Junta Cívica está buscando ponerle las coordenadas. Exacto. Yo decía en algún momento de que para que la ciudadanía nos entienda, la ciudadanía nos comprenda, le vamos a presentar en los próximos días, vamos a publicitar cómo quedan los límites del Cantón Huaquillas de acuerdo al proyecto de cantonización, ¿sí? Con esos exabruptos que han puesto. Entonces, para que la gente vea que es horroroso el estatuto sí que han dado. Y aprovechar de que ya van a estar las coordenadas de la parroquia Huaquillas, ya van a estar listas, ya las va a tener la Junta Cívica, poner un mapa con esas coordenadas y enfrentar los dos para que vean lo desastroso, lo injusto que ha sido que hasta el momento la Cámara Nacional de Representantes en ese tiempo, hoy Asamblea Nacional, no haya podido restablecer esta situación de perjuicio al Cantón Huaquillas. Así es, quien debe subsanar este error numérico en cuanto a los puntos de coordenada es quien lo ocasionó. En este caso, la Cámara Nacional de Representantes, ahora pues Asamblea Nacional. Claro. Y con eso terminaría el aparente diferendo limítrofe que existe entre los dos hermanos cantones, que más bien nos debe convocar a unirnos, porque como decía, lo que ellos no tienen, tenemos nosotros como Huaquillas, pero en cambio ellos tienen otras situaciones que juntos es un verdadero potencial. Ya ahí sí va a haber la fuerza. Claro, y lógicamente va a haber la fuerza, más aún el asunto de con esta ley orgánica de desarrollo fronterizo, que hay el reglamento, al momento que lógicamente eso será una presión de la población también, debe ser una presión de la población, ahí lógicamente hay situaciones muy interesantes que van a permitir el desarrollo de todos los pueblos, en comunidad, en mancomunidad,
pues incluso la ley como tal permite las mancomunidades de carácter binacional. Claro. Y que lógicamente no está fuera de tono porque está en sintonía con el acuerdo de paz con el Perú. Claro, y la ley de desarrollo fronterizo. Exacto. Claro, también tiene que ver algo ahí. Exacto, porque está en sintonía. La ley orgánica de desarrollo fronterizo está en sintonía con el acuerdo de paz y con la constitución nuestra, del desarrollo local o del sector fronterizo a nivel de los 40 kilómetros. Porque no solamente Guayaquil o Quito tiene derecho a desarrollarse, también los pueblos fronterizos tenemos ese. Sí, es que te cuento algo, mi estimado doctor Lenín Fierro Silva, que ahora con la tecnología como ha avanzado, ahora se pueden realizar ya estas clases de mediciones, de poner coordenadas, porque tienes el apoyo en un dron. Así es lógicamente. Te apoyas en un dron. Es que a veces, ¿verdad? Claro, lógicamente. Antes no había. No había dron, inclusive los GPS eran un instrumento muy caro, muy costoso y lógicamente inalcanzable. Y que el hecho de lo agresivo del terreno, a veces lo tupido del terreno, los cactus, toda la flora propia, los árboles propios de un bosque seco como el sector con el que limitamos con arenillas, lógicamente dificultan la presencia humana en esos lugares. Sí. Entonces, lógicamente, el dron es una herramienta, un instrumento importante, es un apoyo importante tecnológicamente hablando para poder ubicar estos puntos de coordenadas. Ahora sí. Entonces, entendiendo esta tecnología, se hace ya un poco más fácil ya tener estos puntos en donde las coordenadas van a dar de acuerdo a cómo está realizado la ordenanza de parroquialización de Guajira. Entonces, en función de esos datos, pues se arma el trabajo y se van a tener, y van a haber resultados positivos, porque entendemos que esta situación se la va a entender. Así, pienso que es siendo un trabajo técnico, quien puede confrontar o contrastar o contradecir aquello es únicamente otro trabajo técnico. Sí. Y habiéndolo hecho como se lo está haciendo de forma responsable, de forma seria, no va a haber ninguna dificultad. Puede ser sometido a cualquier contradicción en relación con los puntos de coordenada, más aún si la propia tecnología facilita aquello. Entonces puede cualquier otro ingeniero, otro geólogo, la persona que considere, técnico, puede ir a verificar aquellos puntos. Y efectivamente se va a determinar que no tiene nada fuera de lo que es real. Así. Entonces, esperemos a que termine el trabajo la Junta Cívica y tener pues ya las coordenadas para poder nosotros ya en un mapa poder ubicar la parroquia Guajillas, que son los límites del Cantón Guajillas. Tenemos también, una vez que hemos topado ya este tema lo suficientemente, hay un tema que preocupa al Ecuador, doctor. ¿Sí? ¿Quién más que usted para poder conversar de este tema? Dado su experiencia, que ha sido también fiscal, y va a aportar en esto que preocupa a los ecuatorianos. Está fracasando el sistema carcelario. Los hechos que han sucedido son horrorosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? Bien. Para hacer una situación de retrospectiva. Cuando aprobamos la Constitución del año 2008, los ecuatorianos, más de uno decíamos que era una Constitución bastante costosa. O sea, en cuanto a gastos
que a futuro no deben ser vistos como gastos, sino más bien como una satisfacción social. Entre ellos era el asunto de atención prioritaria al sistema carcelario, que debe ser entendido como desde una perspectiva de política criminal de Estado. Entonces, lógicamente, como funcionaba hasta ese momento el sistema carcelario, era prácticamente como entrar a la época del medioevo. Entonces, una situación totalmente que no permitía la resocialización y que los individuos o las personas que estaban detenidas por cualquier motivo que pues, no está en discusión aquello en este momento, o en análisis, tenían que ir al centro de rehabilitación social para prepararse para luego reinsertarse en la sociedad. Y eso significaba recursos. Entonces, ¿recursos en qué orden? Recursos de instalaciones carcelarias. Una cárcel o un centro carcelario no debe estar en un centro de la ciudad. No porque exista peligro, sino por el hecho mismo de que tiene que ser un espacio, hablando amplio, a lo mejor de unas 30, 40 hectáreas, para que lógicamente las personas que están ahí, para que se pueda instalar, a utilizar sistemas de ¿qué? De talleres, de artesanías, ¿no? Elaboración de artesanías, de hamacas, de pintura, de artefactos, de recuerdos, etcétera, que bien pueden ser luego ofrecidos al público. Y también, lógicamente, a algunas personas que tengan. Es decir, que el de Machala está en pleno centro de Machala. Claro, exacto. Entonces, y también que sea dedicado, gente que se dedica a la agricultura al ámbito pecuario, para que también produzca. Es decir, sea un ente que vaya a producir. O sea, esa era la perspectiva con la que la población votó. Claro. Pero, ¿qué ocurrió? Eso se quedó en el camino. Entonces, únicamente se construyeron algunos centros de rehabilitación, pero únicamente poniéndoles, dice, de mayor seguridad. Y está probado una vez más que los supuestos centros de mayor seguridad más bien son centros de inseguridad. Eso es lo que evidencia la realidad en la que hoy se desenvuelve. ¿Cómo están ahora? Cómo están ahora, y los muertos, lamentando las vidas humanas que se han perdido en estos días, hasta el día de ayer inclusive. La propia policía, de las noticias que se recorren, están sometidas por algunos reos. Lo de ayer ha sido fatal. Es fatal. Entonces, ¿qué significa aquello? Que en realidad la política que en la realidad desarrolló el Estado ecuatoriano, independientemente de quién hubiese sido presidente, no fue la más apropiada. Ha sido un fracaso hasta ahora. Y el decreto presidencial de emergencia también es un fracaso. ¿Por qué? Porque solamente se quedaron únicamente en la parte del sistema interior o puertas adentro de la cárcel. Pero hay otros aspectos que también tienen que ver con el problema de la crisis carcelaria, que tienen que ver, lógicamente, a ver, pensemos. Decíamos acá, antes de entrar al programa como tal, está el tema de que las autoridades del Ministerio del Interior, recuerdo que el ministro del Interior anterior, José Serrano, nos exigía que los jueces, fiscales, tienen que mandar a la cárcel a los delincuentes, que son jueces corruptos, fiscales corruptos. Pero lo que se hizo fue incrementar el hacinamiento carcelario, aumentarlo. Entonces, recordemos, hay un asunto ahí, que entre más presos hay, PPLs, más personas privadas de libertad existen, el presupuesto para la alimentación se incrementa. Entonces, a lo mejor había en algún lado algún interés porque se incremente, para que también los números de PPL, para que también se incremente, para que suba el presupuesto para la alimentación, que dicho sea de paso dijo alguien, con todo el respeto que se merece, los sigan escuchan, ni siquiera es la base, es una comida que nadie come.
Es una comida que no es alimento. Qué bárbaro. Entonces esa situación es sumamente compleja. Entonces, al solamente limitarse a lo interno, a las seguridades internas, de ver si no ingresan, porque ¿cómo ingresan celulares? ¿Cómo ingresan armas de fuego? ¿Cómo ingresan otros implementos? ¿Cómo ingresan? Por algún lado tienen que ingresar, alguien tiene que ingresar. Y los filtros, significa que los filtros, no funciona. Pese a que hay un estado de emergencia, no funciona. No ha funcionado. No funciona. Entonces, es un golpe lo que está ocurriendo, un revés al decreto de emergencia. Entonces, ¿qué debe hacerse? En realidad, ¿qué debió haberse hecho? Considero de que efectivamente el sistema, la legislación penal obedeció en ese momento a situaciones de aprobarse. ¿Para qué? Para reprimir, servir como instrumento represor para quienes eran, entre comillas, contrarrevolucionarios, o para los que disentían, o para los que incluso habiendo sido parte del denominado proceso revolucionario, que para mí no fue ninguna revolución, con el respeto que tengan las personas que consideran que así fue. En realidad sirvió para únicamente incrementar el número de PPLs, pero no en realidad para resocializar. Por ejemplo, eso me huele a negociado. Por ejemplo, miren, había el hecho de que había los delitos de terrorismo, de sabotaje, etcétera, que habían que eran propios en el Código Penal anterior, decíamos que eran propios de la dictadura, porque fueron incorporados al Código en la época de la dictadura militar, ¿no es cierto? Pero ahora, en el gobierno del fascismo del siglo XXI, fueron incorporados. Entonces, persona que se acoge el derecho a la resistencia, persona que reclama derechos, no, es terrorista, es saboteador del Estado. Entonces, se reprimía a quien disentía con el Estado. Ahora bien, ¿pero qué tenemos con el asunto de entonces, todo el mundo habla de que hay que cambiar de código, pero nadie lo ha hecho. La asamblea, ustedes, los ciberescuchas y los que estamos acá, conocemos cuál es la composición de la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que puede pasar y qué no puede pasar con esa composición política de la Asamblea Nacional? Y lógicamente ahí no va a pasar mayormente nada nuevo. Pero, ¿qué debió haberse hecho con el decreto de emergencia? No solamente ver la parte interna del sistema carcelario, sino también debió haberse inyectado por más recursos para que en realidad se den los centros que realmente tiendan a que la persona privada de la libertad se rehabilite, se resocialice, para que pueda ser reincorporada a la sociedad como un ente productivo. Pero aquello no ha ocurrido, no se ha dicho que hasta ahora que se va a crear un nuevo centro de rehabilitación en el Oro. Centro de rehabilitación que dicho sea de paso, de lo que recuerdo de la información que tengo, era únicamente para 250 personas. Y actualmente están alrededor de 1.300 personas. Entonces, veamos ahí una situación totalmente de hacinamiento carcelario bárbaro. Recuerdo, y como usted comentaba los días pasados, que el propio Papa había dicho, Papa Francisco, que reclusión no es sinónimo de exclusión. Entonces, no por el hecho que una persona esté privada de la libertad, debe considerárselo como nadie. El ser humano, aunque cometió un delito, sea por error o sea por lo que fuese, que no es materia de este análisis, es un ser humano
Y todo ser humano, lo último que puede perder o obligarse a que pierda es su dignidad. Eso no está, nunca puede estar ni debe estar en discusión. Pero además de ello, entonces esa es una parte interna. Entonces no se ha escuchado que ese decreto de emergencia sea para recursos, para que se haga una obra como es un centro de rehabilitación social en la provincia de Oro. Más bien, doctor, el asambleísta Lojano estuvo acá en Huaquillas. Allá, Byron Supilanda está planteando que aquellos ciudadanos que cayeron presos por una cuestión de combustible, delitos menores, se les dé ya la libertad. ¿Qué le parece ese planteamiento? Vamos a mencionar respecto a esto. Entonces, a ver, existe, de acuerdo al régimen de penas, que es el libro tercero del Código Orgánico Integral Penal, el régimen semiabierto, entre otros. También se habla del indulto, la ley permite el indulto. Entonces, me parece a mí saludable que una persona, un asambleísta, en este caso Byron Supilanda, haya planteado la presencia en la que la Asamblea Nacional exhorta al presidente de la República para que haga indulte a las personas que han cometido o que han sido sancionadas con sentencia de carácter condenatoria por delitos menores, que sería, entendemos, por delitos que no pasan los 5 años. Entonces, de 5 años para abajo. Esas personas, ese era el planteamiento de este asambleísta, y que me parece saludable, y que dicho sea de paso, yo pienso que ese exhorto debería ser para que el propio presidente, en el caso que apruebe, que concede el indulto, debe ser el propio presidente de la República, sea el que gire, por este caso, la libertad, la boleta de libertad. Porque ¿qué ocurría en época pasada cuando se dio el indulto por algunas situaciones de droga? La boleta, el presidente de la República daba el indulto, pero regresaba al camino tortuoso de la burocracia, de venirse de Quito hasta llegar al tribunal penal para que el tribunal ordene la libertad, o al juez que estaba casi, en este caso era el tribunal penal. Entonces decíamos, ahí en el tribunal decíamos, bueno, quien puede lo más, puede lo menos. Si puede dar el indulto, que es lo más, ¿por qué no puede él mismo dar la boleta de libertad? Entonces, en ese momento se convertiría en una autoridad judicial por excepción. Pero, como decíamos, quien puede lo más, puede lo menos. Si lo más es el indulto, ¿por qué la persona que da el indulto no puede dar la boleta de libertad? Para evitar todavía ese suplicio que le espera a esa persona que está detenida por 40 galones, por 20 galones. 2 cilindros de gas. Que son situaciones menores y que lógicamente esa es la sinrazón, es una sinrazón de la legislación penal. Y claro, lógicamente si el fiscal no acusa y si el juez considera que es una situación no dolosa, no, es que hubo corrupción, por eso es que el fiscal no acusó, o hubo corrupción, por eso es que el juez confirmó su inocencia. Entonces, quiere decir que ese pronunciamiento de Byron, el asambleísta Byron, es procedente. Claro, para mí es procedente. Dentro de la situación de emergencia, de una situación de una respuesta estatal, en una situación en donde el Estado lamentablemente se ha quedado corto en una política criminal de respuesta social, es procedente. Ahora bien, aparte de eso, creo que hay un planteamiento en relación con que se gradúe el tema de los delitos, el problema de los hidrocarburos, porque es un problema serio que ocurre también aquí en la frontera. Claro, aquí te diga. No, pues el inconveniente de esto es
cuando uno va a poner gasolina, le dicen, bueno, le dan hasta un horario. Entonces, nosotros que vivimos en la frontera, digo, bueno, ¿hasta cuándo nuestro Estado, el Estado ecuatoriano, nos trata como presuntos delincuentes? Porque nos está tratando de esa manera al momento en que nos ponen horario. Así es. Porque para eso están la seguridad, para eso está la policía, para eso están los organismos coercitivos que tienen que ver con el control de hidrocarburos, que no se vaya del país. Pero para los ciudadanos que somos de acá, por el hecho de ser frontera o de vivir en frontera, somos considerados ciudadanos ya no del mismo nivel de las otras poblaciones del país, del interior del país. Entonces hay una situación ahí de discriminación. Pero bien, avancemos en el tema, a más de lo que hemos mencionado. Tenemos el hecho de que, como decía, se quedó corto el decreto, porque no ha inyectado recursos para creación de más centros. No hay. Además de eso, debió haber hecho una coordinación con la función judicial. Función judicial de la que son parte los tribunales de justicia, los jueces y la fiscalía. ¿Para qué? Para que se incrementen más fiscales, para que se incrementen más jueces de sentencia, que es el caso del oro. El caso del oro es un caso, yo siempre lo he dicho, lo dije cuando estaba en el interior de la función judicial. El oro es considerado, si no me equivoco, la última rueda del coche en materia de justicia y las otras materias. ¿Por qué? Porque en el oro hay 6 jueces del Tribunal Penal. En Loja, de lo que conozco, hay 11 jueces. 200,000 habitantes menos y menos conflictividad penal en Loja. Sin embargo, hay menos jueces acá, 6, que en definitiva vienen a ser 2 jueces, porque el tribunal es un juez pluripersonal. Entonces hay un juez por cada 320,000 habitantes, tomando en cuenta que el oro tiene aproximadamente 640,000 habitantes. Entonces hay 2 jueces, 320,000 habitantes, un juez, 320,000 habitantes, otro juez. ¿Podrán los jueces atender la carga procesal en forma celera, en forma rápida? No, difícil, imposible. Prácticamente es una situación casi. O sea, la situación está ya tan difícil que para que le señalen una audiencia de tribunal, prácticamente la audiencia de tribunal es convocada al filo, al borde de que se caduque la prisión preventiva, sea para los 6 meses o sea para el año. Entonces, esos jueces están a expensas de que posiblemente se les caduque una prisión preventiva y sean destituidos. Y claro, no van a decir que es porque falta juez, sino porque el juez fue negligente. Entonces, hay una situación ahí de que debe haber más jueces de sentencia, más jueces de tribunal. En el caso del oro, por lo menos deberían haber unos 8 jueces más. ¿Para qué? Para que siempre va a haber 1 o 2 jueces que siempre va a haber uno que esté de vacaciones en todo el año, por el derecho constitucional a las vacaciones. Y siempre a lo mejor puede haber otro por una eventualidad que se enferme o alguna situación. Entonces, por lo menos 14 jueces. Pero hay otra cosa más. El problema es de que en la actualidad, decíamos, son 6 jueces. Y cada caso que llega, son sorteados los 6 jueces. Entonces, para ubicar que ninguno de los 3, para que una audiencia pueda convocarse, tiene que ver que para ese día los jueces que integran ese tribunal no estén ocupados en el otro tribunal. Qué bueno. Entonces, el sistema, el modelo de gestión en esas condiciones, con un número de jueces ínfimo, es fracaso. En todo caso, el modelo de gestión implementado por Gustavo Ya Robe. Yo no le veo que eso vaya a mejorar. No, entonces, vean ustedes, aparte de eso,
para tramitar el régimen semiabierto de una persona que ya cumplió el 60% de estar privado de la libertad, y la ley le permite acogerse a ese régimen, justificando que tiene una excelente conducta, que tiene un lugar donde ir a trabajar, etcétera, etcétera. El trámite tiene que hacerse en Quito. En Quito tienen que hacer un informe, y eso demora, es un calvario, demora alrededor de unos 3 meses. ¿Qué? 3 meses, 4 meses, ¿por qué no puede ser aquí mismo, desgraciado? ¿Por qué no puede ser en Quito? ¿Por qué no puede ser aquí mismo? Si aquí en el Oro hay psicólogos, hay trabajadores sociales que son funcionarios o empleados del propio centro de rehabilitación social. ¿Quién más o quién mejor que ellos para conocer la realidad del comportamiento de cada persona privada de la libertad? Entonces, es un calvario para los familiares, es un desgaste físico, emocional, que afecta también al entorno familiar de esa persona privada de la libertad. Insisto, por el motivo que fuese, eso no está en discusión, pero lógicamente tener a un familiar en estas condiciones del sistema carcelario realmente es algo para cualquier familia, independientemente, insisto, independientemente de la situación personal de la persona privada de libertad, es un verdadero calvario. Entonces, vean ustedes, entonces hay esa situación ahí que se presenta. Entonces, no se ha atendido, el decreto viene a ser a esas alturas, como está evidenciado, insuficiente, limitado para atender la realidad del sistema carcelario. Entonces, debe dotar, esa declaración debió haber permitido dotar de recursos a la función, al Poder Judicial, para que el Consejo de la Judicatura designe más jueces del Tribunal Penal en el Oro y en las provincias que faltasen, porque se evidencia en todo lado. El problema es en todo lado, porque la carga procesal siempre va en aumento, dado la situación de la estructura socioeconómica del país. Hay más conflictividad social cada vez, y por lo tanto va a haber mayor crecimiento de delitos. Pero a más del entonces, esa sería... O sea, porque la otra forma para que esto mejore no hay. A ver, planteamos las soluciones, o sea, porque el éxito de este programa tiene que ver con también plantear las soluciones. Claro. Entonces, lógicamente, debe dotarse de más recursos al Poder Judicial para que el Consejo de la Judicatura designe más jueces de tribunales penales en esta provincia y en las provincias que faltasen. Insisto, en el caso de Loja es mayor, ¿ves? Y si hacemos la comparación, y no es que estemos molestos porque ellos tengan ese número de jueces, no, estamos inconformes o molestos es porque acá no se nos atiende como debe atenderse, como provincia. Sí, como provincia. Entonces, ¿cuál sería la solución? Recursos económicos para que realmente haya centros, en el caso del Oro, hay un centro de rehabilitación social con todo lo necesario a nivel de artesanía, a nivel de talleres y a nivel también de agricultura, de productos pecuarios, para que pueda ese ser humano que está privado de libertad realmente sea útil y lógicamente pueda vivir en ese espacio, estando encerrado, con dignidad. Y más aún, eso le permita reinsertarse posteriormente cuando recobre su libertad, su situación de realmente ser un aporte para la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, debe dotarse más recursos a la función judicial para lo que señalamos, para la presencia de más jueces y de fiscales para que puedan los casos avanzar de forma ser atendidos de forma acelera, y lógicamente eso evitaría, pues hay alrededor de los datos que la propia Secretaría de Derechos Humanos, que la dirigía Ernesto Pandillo, que ya renunció, son alrededor de más de 20.000 personas privadas de la libertad, las que están con prisión preventiva. Es decir, todavía su situación no está determinada a través de una sentencia, sea de culpabilidad o de confirmación de estado de inocencia. Entonces, es justo que una persona que a lo mejor
al finalizar el año le digan, ¿sabe? Vea, señor, usted, el tribunal lo confirma su inocencia, usted es inocente, vaya a su casa. Sería justo que esa persona espere 12 meses. Más. No, o sea, están 12 meses. Más. Claro, no, o sea, no es justo. No sería justo, ¿no es cierto? Para cualquier ser humano, para cualquier mortal. Entonces, deben votarse más jueces o fiscales. La otra alternativa es que las personas que tienen el 60% por lo que permite la ley para salir con el régimen semiabierto, sean su trámite sea en el propio centro carcelario. ¿Quién más sino los propios funcionarios de ahí para conocer la realidad de cada uno de ellos? Claro. Ya. Lo otro es ¿Y a dónde se hace eso? en Quito. En Quito. Entonces, Entonces, eso sería lo otro. Lo otro es, otra forma de descongestionar el hacinamiento carcelario, es atender de que el presidente de la República acoja el exhorto, el pedido que indulte a las personas que estén privadas de la libertad por delitos de menor cuantía. Así es, por delitos menores. Y lo otro, que es el planteamiento del asambleísta Byron Subirán. Y lo otro, y no es que lo que voy a decir es algo nuevo, me estoy inventando, no, porque hay que ser honestos en cuanto al origen, o lo que cuando uno dice algo, es en base a lo que uno lee, se entera, etcétera, o que es propio del conocimiento del estudio permanente. En el caso Chile, tenemos la República de Chile, hace alrededor de unos 8 meses, a los extranjeros que están privados de la libertad por todos los delitos que están considerados en la legislación penal chilena, Chile les dijo, a ver, señores, los que quieran salir, los que quieran acogerse a esta propuesta, bien, y los que no, siguen igual. Entonces, les planteamos lo siguiente, a ver, señores, los que quieran salir en libertad, les damos por cumplida la condena, la pena para la cual fueron sentenciados, con la condición de que no regresan, me parece que no regresen más a Chile. Nunca más van a regresar. Entonces, y había personas que estuvieron de acuerdo. Y habían peruanos, entiendo que también tiene que haber habido ecuatorianos, tiene que haber habido argentinos, así es, bolivianos, uruguayos, paraguayos, brasileños. Entonces, recuerdo que era en televisión cómo se movían una cantidad de buses llenos de personas que salían de Chile por sus fronteras y que lógicamente iban en tránsito hacia sus países de donde eran nativos, pero la condición era que nunca más iban a regresar a pisar suelo chileno. Entonces, de esa forma también se descongestionó el sistema. Entiendo yo que también la situación carcelaria en Chile tiene que haber sido bárbara, entonces tenían que de alguna forma darle una respuesta. Entonces, una respuesta fue esta. Entonces, no es lo que estoy diciendo, no es nada nuevo, pero ¿por qué acá no se acoge a eso? Entonces, ¿por qué tener a las personas que son de otras latitudes del planeta? Si para aquí, para los ecuatorianos, para nosotros, cuando alguien ha tenido una persona privada de la libertad, yo recuerdo que alguna persona, no menciono el nombre, pero de acá de Ecuador tienen personas detenidas en Tacna, en el límite con Chile, en Perú, en el límite con Chile, en Arequipa. Entonces, que una persona de aquí se traslade a visitar a su familiar detenido, o una persona de la provincia de Oro se traslade a visitar a su familiar que está a cientos de kilómetros, es muy difícil. Eso es molestoso, difícil económicamente hablando, tiempo, etcétera. Entonces, ¿por qué no el Estado, dada la situación de carencia, de su falta de objetividad en cuanto a política criminal que se evidencia en la crisis en el sistema carcelario,
¿por qué no facilitar estas situaciones de tal suerte que sin restarle autoridad al Estado, cuando tiene derecho a castigar o a sancionar, da salidas viables y que permiten realmente optimizar de paso los recursos? Porque una persona privada de la libertad también genera, tal como está concebido el sistema, tal como está siendo aplicado el sistema carcelario, todo está funcionando, genera gastos. Y más bien, existiendo como lo que se pensaba que iba a ocurrir con la presencia de una nueva constitución, más genera gastos, y no debería ser así. Más bien, la presencia de estos seres humanos, de los PPL o de personas privadas de libertad, por diversos motivos, más bien debe ser un espacio para que se resocialice, el espacio de estar adentro o encerrados o privados de la libertad, para que se resocialicen, sean entes productivos y que al momento que salgan realmente, en verdad, se reinserten en la sociedad, no sean una carga, sino más bien sean un aporte, como que es lo que se aspira o que es lo que aspiramos todo el conjunto de la sociedad. Pero lamentablemente, como está actualmente, no ocurre. Es lamentable reconocerlo, ¿no? Sí. Es muy lamentable reconocer lo que eso está ocurriendo acá en nuestra patria querida, y que los ciudadanos pues que tienen que pasar por todo ese caos, por todo ese sufrimiento, tienen que hacerlo, Claro. no queda otra. Así es, por eso, pero como decíamos, Pero eso demuestra por qué está el sistema carcelario así. hay una crisis, es evidente que hay una crisis, es innegable, licenciado, o sea, lo que está ahí y lo que creo que estamos planteando como soluciones, me parece o considero que son las más viables, conjuntamente con la que el asambleísta está proponiendo. Sí. Me parece que es viable, es realizable y que en lo esencial no afecta a la autoridad estatal, es decir, al derecho del Estado a castigar cuando sea necesario, de acuerdo con la ley. Vea usted, mi estimado doctor, hemos topado dos temas muy importantes, dos temas de actualidad. Eso queremos que se produzca todos los días miércoles, para que nuestros amigos, amigas que se conectan, nuestros cibernautas que se conectan, conozcan que los miércoles a esta hora tenemos que topar estos temas de actualidad, doctor. Así es. Y hay algo también que nos estamos olvidando, es el tema de lo que está ocurriendo ahí. De alguna forma, lo que está ocurriendo en los centros carcelarios evidencia que hay presencia, yo no diría de bandas, porque sería, me parece a mí, es peyorativo, sería de grupos humanos que se han agrupado al interior para seguir o mantenerse en lo que antes hicieron, en lo que delinquieron. Y eso realmente es grave, porque también lo que ocurre adentro también va a afectar afuera, es decir, va a afectar al entorno del centro carcelario, porque más de una ocasión han habido investigaciones que han determinado que desde algún centro carcelario se extorsiona a personas de afuera, o sea, a personas en la parte exterior del centro carcelario, en cualquier ciudad del país. Y eso realmente genera, lo que ocurre ahí también genera inseguridad al exterior del centro carcelario. Entonces eso también es preocupante, y eso se evidencia que pese a que hay control policial, control militar, pues están movilizadas también las Fuerzas Armadas, los filtros no responden a... No han funcionado. No funcionan. Algo está fallando. Entonces, diríamos que, y somos convencidos, licenciado, soy convencido de que una forma es la persuasión, el diálogo, pero para eso es un trabajo duro, arduo, de sociólogos, de psicólogos, de personas que están dedicadas
de criminólogos que realmente vayan a atender este problema social que es álgido. Entonces, realmente eso significa, me parece que eran 20 millones que el Estado asignaba más. No, ahí falta mucho más dinero para eso, para poder atender de forma seria el problema de la crisis carcelaria que hemos dicho es evidente. Lamentablemente eso está sucediendo en nuestro país. Esperemos que las cosas cambien, ojalá se dé algún cambio. Henry Jaya, saludo también para el doctor Henry Jaya, para Evelyn Mora, que está también con nosotros en esta entrevista, en esta conversación sobre estos temas álgidos, doctor. Así es. Claro, indudablemente, este conversatorio, este diálogo, licenciado, es para dar un aporte a la sociedad, porque el tema de orden carcelario no solamente es un problema, debe ser tratado por abogados, puede ser tratado por la sociedad en su conjunto, pero lógicamente desde una óptica lo que aquí estamos dando es una opinión, pero opinión que tiende a ser o que es objetiva, y que permita, lógicamente, o que incluso sea es un aporte para qué, para que la sociedad en su conjunto presione a los organismos o a las entidades de Estado para que realmente reorienten su accionar. Pues como decíamos, el Estado, la declaración de emergencia, licenciado, se ha quedado corta, quedó corta, o sea, no avisoró. Los asesores de Palacio al parecer solamente son de escritorio, no conocen, no han ido, licenciado, entrar a un centro carcelario en calidad de abogado en libre ejercicio o de familiar, es entrar a un lugar donde se evidencia lógicamente una situación lacerante que ocurre en la sociedad y que se evidencia ahí en los centros, es respecto a que el ser humano prácticamente se vuelve nadie, y eso significa que algo está mal, estamos mal, y que, como decía el Papa Juan Francisco, reclusión no es sinónimo de exclusión, no por el hecho que una persona esté privada de libertad debe ser tratada de forma que afecte a su dignidad humana. Entonces, el hecho, lo licenciado, de este diálogo, de este espacio de Cheme TV, es justamente para dar una opinión centrada, por cierto, una opinión coherente, una opinión responsable que permita orientar a la opinión ciudadana para que también la opinión ciudadana dé su aporte, para que las autoridades encargadas de atender los aspectos que estamos tratando den también una respuesta de solución al problema que estamos analizando, que estamos discerniendo, como es el caso del hacinamiento carcelario, de la crisis carcelaria. De la crisis carcelaria que está viviendo el país, con las últimas acciones que se dieron ayer, que fue lo más horroroso que puede haber ocurrido en el país. Debe tener muy preocupadas a nuestras autoridades, como estamos preocupados los ciudadanos que nos enteramos a través de los medios de comunicación de lo que está sucediendo en las cárceles de nuestro país. Esperemos que esto cambie, esperemos que se tomen las medidas necesarias. Aquí hemos dado una opinión, como ciudadanos también hemos opinado, y de eso se trata esta programación. Todos los miércoles aquí estaremos tratando nuevos temas palpitantes del cantón, la provincia, el país, el mundo. Gracias a los amigos, amigas que se han conectado con nosotros hoy día, a Carlitos Gavilanes Calero, muchas gracias por el espacio que nos brinda para poder tener esta charla, esta entrevista,
este diálogo y así poder orientar a nuestra ciudadanía, a los amigos, amigas que se conectan. Muchas gracias. Les decimos, doctor, sus últimas palabras en esta programación. Gracias, licenciado. Gracias a HMTV por permitirme en este espacio expresar mis opiniones, ejercer el derecho a cumplir con un deber y responsabilidad de actuar, de participar de forma positiva, de forma propositiva en la sociedad, en la convivencia cotidiana. Como decíamos, damos un punto de vista, una opinión en forma seria, centrada, transparente, honesta y responsable, con la finalidad de generar opinión pública que contribuya efectivamente a actuar y a tomar los problemas que enfocamos con madurez igualmente y también con responsabilidad ciudadana. Gracias, ciberescuchas, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Lenín Fierro Silva. Saludamos también al abogado Lenín Salazar Flores. Invitarlos también para una próxima entrevista. El próximo día miércoles estaremos aquí topando nuevos temas del acontecer cantonal, provincial y nacional. Les decimos a ustedes muy buenas tardes. Que pasen